Buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Así pues, de pie, hermanos, vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. El título de esta tarde se llama Guerra contra el enemigo, hermanos. Yo empiezo al versículo 8, ustedes el 9 y nos encontramos al 16. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rezín. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reiré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Versículo 16 todos. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pueden tomar asientos, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Padre Dios, dirígeme con tu Santo Espíritu, Padre Santo, en tu palabra, que la meditemos, Padre Dios. Señor, que todo se realice, se haga de acuerdo a tu voluntad, a través de Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Pues el primer punto, hermanos, vamos a ver quién era Amalek. Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 25, 17 al 19. Vamos a saber un poquito más de él. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17 al 19. Bueno, pues aquí en el versículo 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. El versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. 19 dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pues aquí está más o menos quién era Amalek, que de repente pues apareció, hermanos, en el camino de Moisés, Aarón. En ese momento, hermanos, apareció, y por eso aquí dice en Éxodo 17, en el versículo 8, repítese guerra contra Amalek. Y ese personaje, pues ese es el que
salió al encuentro de Moisés en aquel tiempo. Pero también vas a buscarlo también un poquito más de él. Vamos a ver un poquito más de él. Está en 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2 al 9. Y así yo lo voy leyendo así como el otro libro que acabamos de leer, Deuteronomio. Si se dan cuenta, era aquí cuando Saúl desobedeció. Y ya que en ese momento, pues, era que iba a destruir toda la ascendencia de Amalek. Pero desobedeció ahí Samuel. Saúl. Pues eso voy a leer en el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Otra vez lo recarga aquí, hermanos. Dice versículo 3: ve pues, hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5: viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Versículo 6: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subía de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Versículo 7: y Saúl derrotó a los malecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8 dice: y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Dice 9: y Saúl y el pueblo perdonó a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí ya entraba ya rey Saúl en aquel tiempo, y eso es lo que se habla, lo de este rey aquí en Éxodo, que iba a pelear ya con Moisés y toda la congregación que se le vino al encuentro en ese momento, hermanos. Y pues sí, vas a meditar la palabra de Dios, hermanos, en ese momento. Si se dan cuenta, pues era Josué que iba a ir al frente de la batalla. Iba a ir, se dan cuenta en el versículo 9 de Éxodo, ahí está, el capítulo 17. Y ahí ya Moisés ya le estaba indicando que él iba a juntar a la gente para pelear en aquel tiempo, hermanos. Y ya en el versículo 10 dice: hizo Josué como lo dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Y ya vimos quién es el personaje Amalek, hermanos. ¿Por qué? Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Subieron, y dice ahí en el versículo 11: sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y ahí, hermanos, pues está hablando de que ya en ese momento ya estaban en ese momento en el monte o en el collado, ¿no? Pero ya también traía la mano ahí en su mano de Moisés ya traía la vara. ¿Se acuerdan que cuando Dios
le llamó al monte Sinaí Moisés por primera vez. La vara que traía, pues con esa misma vara era, era que iba a seguir peleando. ¿Se acuerdan que también desde el Mar Rojo que iban a cruzar? Todo lo utilizó desde Faraón cuando se convirtió la serpiente también. Todo en ese momento, hasta ahí, todavía la vara, Moisés, hermanos, desde ahí. Pero ¿qué dice en el versículo 12? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Piensa, hermanos, desde la mañana y hasta la tarde. Pero ahí, hermanos, en ese punto hay un punto muy importante en el versículo 12, que pues ahí Josué estaba en frente de la batalla contra Amalek, pero también tenía apoyo Moisés. Hasta le pusieron una piedra para que se sentara, porque me imagino que al principio pues estaba parado, ¿no? Con la vara deteniendo de este lado así, y Aarón de este lado, y otro compañero de otro lado, y había apoyo, hermanos. Ahora, ¿qué pasa nosotros como iglesia o como líderes? En esa parte, hermanos, es ahí donde a mí me llama mucho la atención. En ese momento, que hubo apoyo, que hubo mucho apoyo, como líder. El compañerismo, en ese momento había ese compañerismo, tenían ese mismo sentir. ¿Se acuerdan que las mañanas hablábamos de la lengua, hermanos? Pues ahí entra todo. Hay que estar reforzados espiritualmente, hermanos, para tener ese mismo sentir, ese mismo apoyo como iglesia, como congregaciones, hermanos, ahí. Ahí entra. Aarón estaba de un lado y Hur estaba del otro lado, sosteniéndolo. Hasta pusieron la piedra para que se sentara Moisés, y así tuvo apoyo con los dos lados. Estuvo apoyo. Allí tuvieron apoyo él en ese momento con los dos varones que lo sostenían. Y ahora nosotros como iglesia, hermanos, es así también. Tenemos que tener ese mismo apoyo, hermanos, también. Como congregación, como hijos de Dios. Es ahí, hermanos, que debemos de tener mucho ese apoyo en ese momento. Por eso se llama el título Guerra contra el enemigo. Porque si nosotros no estamos unidos como iglesia, hermanos, y ahí fácil entra el enemigo. Como se decía en la mañana, a través de la lengua, porque a veces se nos pasa a veces la lengua, hermanos, y es algo muy fuerte, y pues es ahí, hermanos, de que debemos tener esa firmeza, ese mismo sentir, porque si no estamos unidos, hermanos, el enemigo viene y nos destruye porque no hay ese compañerismo, no hay ese amor, no hay esa parte, hermanos, no hay. Y por ejemplo, el segundo punto es ese, hermano. El primer punto fue donde Amalek. ¿Quién era Amalek? El segundo punto es ese. Esa es la unidad que debemos de tener nosotros, la unidad. Y vamos a buscar 1 de Pedro 3:8. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice ahí en el versículo 8, dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. Y es lo que tenían en aquel tiempo los varones que ayudaron a Moisés. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Ellos tenían ese mismo sentir, hermanos. ¿Qué más? Ahí dice, compasivos. ¿Qué más? Amándonos fraternalmente. Te tenían ese amor también, fraternalmente. Misericordiosos también eran. ¿Por qué no lo dejaron estar solo Moisés en ese momento? Y aparte, ¿qué dice ahí, hermanos? Amigables. Fíjense, ahí entra todo ese sentir, ese ser amigos, amigables. Es ahí, hermanos. Con toda esa actitud que aquí nos dice, hermanos, con eso es lo que nosotros debemos de tener siempre, 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 siempre. Amigables, compasivos,
amándonos fraternalmente, misericordiosos. Y ya viene ese mismo sentir, como nos dice acá, que vamos a tener ese mismo sentir, hermanos. ¿Para qué? Para que estemos bien, porque si no estamos bien, hermanos, pues el enemigo fácil nos alandea, fácil como iglesia, y fácil así, hermanos. Por eso tenemos que estar bien, bien espiritualmente, agarrarnos de Dios, hermanos. Siempre debemos agarrarnos de la mano, siempre, siempre de Dios. También vamos a buscar en Romanos capítulo 8, 31. En Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Y ahí como nos dice, hermano, ¿qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no tenemos todo lo demás, hermanos, como dice aquí, ¿qué pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no tenemos todo lo demás, hermanos, y aquí está, que si tenemos todo eso, lo que estamos diciendo, pues ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si tenemos todo lo demás que estamos diciendo, pues entra ahí, pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros entonces? El enemigo no nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos bien espiritualmente, estamos bien como iglesia, estamos bien con la familia, estamos bien con todos los hermanos y con la gente que nos rodea, tanto afuera, hermanos. Es ahí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo sé el segundo punto, que es la unidad, hermanos. Esa es la unidad. Y pues seguimos adelante ahí en Éxodo capítulo 17, 13, lo que sigue. Dice en el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. ¿Por qué deshizo Josué a Amalek, a su pueblo, a filo de espada, hermanos? Porque Josué estaba con Dios. Y si das cuenta, hermanos, aquí, siempre y cuando sí se puede hacer eso, pero siempre y cuando que también ese personaje esté con Dios fielmente, porque así solamente pudo derrotar, solamente pudo derrotar a hermanos al enemigo Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y por eso precisamente, hermanos, es ahí, todo entra, todo eso, hermano, todo entra ahí, porque sí se pudo derrotar a filo de espada, porque el pueblo de Israel estaba con Dios. Cada enemigo que se enfrentaban, derrotaban. Cada enemigo que se enfrentaban, derrotaban y seguían, y Dios daba la victoria, daba la victoria, daba la victoria. Y es ahí porque debemos estar bien con Dios, hermanos, para que nos dé siempre también la victoria. Porque te dice su palabra que sin Él, separados de Él no podemos hacer nada, hermanos. Separados de Él no podemos hacer nada. Y luego ya dice ahí en el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que erraré toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Ahí está. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que se escribió este libro? ¿Por qué crees que, hermanos, por qué toda esa narrativa que nos está dando acá? ¿Por qué creen, hermanos? Porque Dios es sabio, Dios es justo, Dios es fiel, y sabe que esta palabra también era para nosotros, porque le íbamos también a conocer también nosotros. También nosotros íbamos a conocer la palabra de Dios, y por eso aquí nos deja ese testimonio, como le dijo a Josué, que escribiera en un libro para recordatorio, hermanos. Y es ahí. Y lo dice ahí en el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y vamos a ver qué significa Nisi. Vamos a buscar Salmos 60, versículo 4, hermanos. En Salmos capítulo 60, versículo 4.
Salmos 60, versículo 4. Sí, lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 4: has dado a los que te temen bandera. ¿Y saben qué significa? Nisi, hermanos, es la bandera, el estandarte, la victoria. Esa es la victoria. Has dado a los que te temen bandera que alce por causa de la verdad. Ahí está, hermanos. Ahí está. Por eso dice ahí Jehová Nisi. Y por eso levantó el altar ahí. Lo levantaron. Y ese es el significado, que es la bandera, que es la victoria. Ahorita que los últimos himnos que estaban cantando decía victoria. Esa es la victoria que Dios nos da. Ese es el estandarte, la victoria, la bandera, hermanos, que siempre nos va a dar Él, pero siempre y cuando, hermanos, que estemos con Él, porque si no, no va a hacer efecto esa victoria. Si estamos alejados de Él, no va a hacer efecto esa victoria, hermanos. Siempre tenemos que estar con Él. Y yo sé que es muy duro, hermanos, y yo sé que es muy duro a veces las batallas, las luchas, las pruebas, hasta a veces se trae desánimo, hermanos, pero si no pasa eso, hermano, no hay crecimiento espiritual. No podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos madurar, hermanos. Yo sé que es fuerte el lucha las batallas. Por ejemplo, a lo mejor que ustedes tienen un problema en su casa, algo está pasando, pero hermanos, no se desanimen. Tenemos la victoria, tenemos también la palabra de Dios, tenemos a Dios. Y es, hermanos, que debemos siempre leer la Biblia, hermanos. Yo sé que a veces es muy difícil, pero siempre con pruebas y luchas podemos crecer, podemos madurar, hermanos. Eso es. Y siempre, pues ahí Dios nos va a dar esa victoria que es la bandera. Y tenemos a buscar también ahí, hermanos, en Proverbios 18:10. Y aquí en el punto 3 es ese: Dios es la victoria. El punto 3, Dios es la victoria. Ya vimos en Salmos 64, pero vamos en Proverbios 18:10. Proverbios capítulo 10. Torrente fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Otra vez, fíjense, hermanos, aquí está. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hoy también me acordé de lo que se estaba leyendo en Isaías 53, que a él correrá, ¿verdad? Y ya estaba hablando de Jesucristo. Ya está hablando del Señor Jesucristo ahí. Ya estaba profetizando ahí Isaías, hermanos, fíjense. Y también es la victoria, también es Cristo. También es la victoria. Y precisamente vamos a buscar Isaías 11:10. Isaías 11:10. Capítulo 11, versículo 10. Y aquí está. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón. Otra vez ahí está, hermanos, también se traduce como la bandera. A los pueblos será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí está hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo ahí. Aquí está hablando. Y ya Isaías ya estaba profetizando a Cristo ahí, también ya estaba. Ahí está. Que será buscada por las gentes. Ahí está, hermanos. Ya está profetizando ahí Isaías. Y esta es la victoria también. Cristo es la victoria también. Ahí, hermanos. Y sí, pues hermanos, pues que sigamos adelante, hermanos, como líderes, como iglesia, porque es un gran apoyo, hermanos. Es muy ese gran apoyo. Pues yo le doy gracias a Dios que nuestro hermano Adriel es un gran apoyo, nuestro hermano José, también como en la pantalla, nuestro hermano
acá también Ever, también, pues, hermanos, a veces esos trabajos no se ven, pero también hay que reconocerlos, porque pues a veces venimos, pero no sabemos quién hace todo el programa, quién hace todo lo que sigue. Y es ahí, hermanos, que debemos reconocer a los hermanos, acercarnos a él, hermanos, Dios les bendiga y adelante, pues también hay que animarlos, hermanos, porque también una sonrisa, un abrazo, un saludo, eso anima a los hermanos a seguir adelante, a pesar de cómo estábamos también. Y también le doy gracias a Dios, a mi hermana Ariana también, que Dios también lo ha levantado, hermana, siga adelante. Y cada uno de nosotros, hermanos, también sus papás, mi mamá Mari, hermana Ana, mi esposa, a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Adelante, hermanos. Hay que estimularnos en el amor unos con otros, hay que animarnos unos a otros, hermanos. Porque, pues como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo Dios tiene palabra eterna, ¿a quién vas a acudir más? Hace rato yo escuchaba a nuestra hermana Marta que decía, yo no he ido con los médicos. Esa es la confianza que tiene nuestra hermana Marta en medio de sus enfermedades. Aunque sabemos que Dios ha puesto en los médicos terrenales, pero esa es la certeza de la fe, hermanos. Porque a veces sí corremos rápido a los médicos sin consultar antes a Dios. Señor, ¿tú quieres que vaya? Y es ahí. Esa es la victoria que nos da Dios, hermanos, a través de la fe, de la esperanza, en medio de la angustia, de la enfermedad. Y cada uno de ellos, hermanos, pues que Dios nos siga bendiciendo esa tarde y cada uno de ustedes, pues esa es la reflexión que se le trae hoy, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No en el nombre del hombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por tu bendita palabra, Padre Dios. Gracias porque tu palabra es poder, nos alimenta el alma, nos fortalece, nos guía. Padre Santo, gracias. Y te pido en este momento por cada uno de mis hermanos, Padre Dios, porque solo tú conoces en este momento qué aflicción tienen en sus casas, qué problemas tendrán, Padre Santo, tú lo sabes, pues que tú los bendigas. Si algún hermano está enfermo, Padre Dios, ten misericordia de ellos, Padre Santo, porque tú eres el único médico perfecto, Padre Santo. Y los hermanos que están viendo esta transmisión, que tú bendigas en sus hogares, Padre Santo, que suplas sus economías, que tú les fuerza, fortaleza, y miren a congregarse, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos en este momento, Padre Dios, que todo se haga de tu voluntad a través de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Adelante, mis hermanos.